Saludos, estimados sinodales y directores. Presentamos el trabajo terminal 2019 B082, Sistema de Recomendación para la Asignación de Recursos Financieros y Selección de Cultivos en Jalisco. Los directores encargados de dirigir el proyecto son la doctora en Ciencias Bellecitlali Martínez Seis y el maestro en Ciencias Israel Huitrón Damaso. El equipo de trabajo se compone de su servidor, Sergio Mercado Núñez, y de mi compañero, Jair Sebastián Acosta Rosales. A continuación, les mostraremos la propuesta de trabajo y hablaremos de la importancia que puede tener en el sector agrícola. La agricultura es una de las actividades más importantes para el país, que permitió tener en el año 2018 un 10% del Producto Interno Bruto. Desafortunadamente, es la agricultura empresarial la que en los últimos 30 años ha recibido los estímulos en detrimento de pequeños y medianos productores, los cuales han manifestado necesidades de capacitación, asesoría técnica y servicios, mismos que solo pueden brindarse a través de la extensión agropecuaria y que el Estado está obligado por ley a resolver. Sin embargo, también es evidente que históricamente dicho servicio de extensión en México no ha encontrado un modelo eficiente. Con respecto a Jalisco, es importante mencionar que tiene una superficie con potencial agrícola de 1.640.000 hectáreas y aporta el 11.26% del Producto Interno Bruto agroalimentario. Haciendo hincapié en la extensión agropecuaria, se ha demostrado que la forma más práctica y económica para obtener incrementos en la productividad y en el producto agrícola es la introducción de la tecnología moderna. La experiencia de países como Japón y Taiwán, que incrementaron con éxito la productividad agrícola a principios del siglo XX, presta un apoyo considerable a la proposición. Uno de los elementos clave fue la investigación agrícola, conducente al desarrollo y selección de variedades de cultivos más productivas. Los gastos realizados para fines de investigación fueron modestos en relación con los incrementos obtenidos en la producción. Puesto que la investigación agrícola y los programas de extensión y educación se traducen en enormes economías externas, esas funciones se realizan generalmente por las agencias del gobierno. Con respecto a nuestra aportación ante esta situación, es indispensable apoyar los trabajos de extensión agropecuaria. A través del análisis y uso de múltiples bases de datos se persigue transformar dichos datos en conocimiento de manera automática, por medio de la ciencia de datos. El sistema hará recomendaciones de cultivos y recursos monetarios al sector agrícola, basados en datos históricos de la producción y en las características de los cultivos. Para este proyecto de investigación, el campo de estudio elegido es la agricultura en Jalisco, debido a que en un principio era el estado del que se tenía una gran cantidad de datos acerca de los cultivos producidos ahí. Con respecto a los objetivos, es importante mencionar que el objetivo general consiste en desarrollar un sistema que permita generar automáticamente recomendaciones para la distribución de recursos monetarios en la producción agrícola y la selección de cultivos, haciendo uso de la ciencia de datos y el análisis de grandes volúmenes de información. Respecto a los objetivos específicos, realizaremos un preprocesamiento de los datos extraídos de las bases de datos para evitar nulos o duplicidad. Realizaremos un estudio de algoritmos que permitan la clasificación, generación o agrupamiento de clases. Generaré recomendaciones a partir de la clasificación y a través de un sistema accesible mediante una página web. Brindaremos recomendación al sector gubernamental al que le competa. Las recomendaciones facilitarán la distribución de los apoyos económicos a los productores, indicarán qué productos cultivar y en qué momento en el estado de Jalisco, de acuerdo con la temporada. Ahora detallamos algunos proyectos que han hecho uso de la minería de datos en el sector agrícola. La mayoría de los trabajos toman como base algún elemento para un fin específico, por ejemplo, el tipo de suelo para pequeños productores o el costo del petróleo. Estos trabajos, así como alguno que determina las variables que influyen en el cultivo, se describen a continuación. Crop Recommendation System for Precision Agriculture, desarrollado por investigadores de la India, este trabajo se enfoca en campos de cultivo pequeños que permiten al agricultor tener una mejor orientación de los cultivos que son más propensos a tener una producción más alta. Use of Data Mining in Crop Yield Prediction. El objetivo es brindar una recomendación de la producción de un cultivo. El agricultor decidirá cuál es el cultivo que mejor se adapta a su campo y que le proporciona una producción más alta. Data Mining in Agriculture on Crop Price Prediction, Techniques and Applications. La finalidad es dar una predicción acerca del precio de los vegetales dado un cambio en el precio del crudo. La intención es ayudar a un agricultor o incluso al gobierno a tomar mejores decisiones acerca de qué vegetales invertir de acuerdo a sus precios. Analysis of Agriculture Data Using Data Mining Techniques, Application of Big Data. Este trabajo hace uso de diferentes algoritmos de agrupamiento que permiten categorizar los diferentes distritos del estado de Karnataka en la India, que cuentan con una producción similar de cultivos.
Las propuestas previamente descritas pretenden ayudar a que tomemos mejores decisiones cuando se trata de seleccionar el cultivo que tiene un potencial productivo más alto o que dará más ingresos. Todas ellas tienen en común el uso de variables climatológicas y de las condiciones del suelo como información útil para llevar a cabo su tarea. Algunas también recurren a las cifras de producción o a los precios. Asimismo, en cada uno de los trabajos se hizo uso de diferentes algoritmos como regresión, clasificación o agrupamiento, con la finalidad de elegir uno que tenga un desempeño mayor al resto. También se recurre a la combinación de resultados de cada algoritmo para obtener una solución. Nuestro proyecto, a diferencia de los trabajos mencionados, se destaca porque pretende recomendar la cantidad de recursos monetarios por destinar al sector agrícola basándose en datos históricos de valores de la producción y en las características edafoclimáticas de los cultivos. Adicionalmente, y al igual que en las propuestas estudiadas, el sistema que desarrollaremos hará recomendaciones de cultivos. Por lo tanto, usaremos variables similares a las empleadas por los trabajos anteriormente mencionados. Los trabajos previamente expuestos hacen uso de la minería de datos, la cual explicaremos a continuación, así como los tipos de algoritmos existentes dentro de ella. Por último, se explicarán las métricas que pueden ser usadas para evaluar el desempeño de estos algoritmos. La minería de datos es un conjunto de procesos que pretende analizar exhaustivamente grandes cantidades de datos, de modo que se descubran patrones que puedan ayudar a la solución del problema. Sus propiedades claves son el descubrimiento automático de patrones, la creación de información procesable por algoritmos y también que se centra en grandes conjuntos de datos y bases de datos. El proceso general consta de 4 etapas: integración, preprocesamiento, detección de patrones y presentación del conocimiento. La integración de datos consta de la búsqueda de los datos y estos pueden adquirirse por medio del interesado, en Internet, en páginas gubernamentales, como fue nuestro caso, de donde extrajimos datos de instituciones públicas, como lo fue la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera. También se pueden generar, lo que otorga un mayor control con respecto a la forma en la que la información es presentada y usada, pero la desventaja es que generarlos toma muchísimo tiempo. El preprocesamiento consiste en encontrar y eliminar la información irrelevante, innecesaria o incompleta que no resulta útil para la resolución de nuestro problema. Al final de esta etapa se espera tener un conjunto de datos únicos sobre el que se pueda comenzar a realizar pruebas. Un ejemplo de esto puede ser el conjunto de datos obtenido de la Comisión Nacional del Agua, que contiene múltiples valores nulos que se repiten para ciertas variables. Es importante descartar o rellenar esta información faltante. También durante el preprocesamiento se lleva a cabo lo que se llama unificación de datos. Esto consta de la unión de todos los datos que ya se recopilaron en un solo conjunto y también se busca que se respeten ciertas características como estandarizar en un solo formato de archivo el conjunto de datos. El formato puede ser .csv o JSON. Detección de patrones. En esta etapa se usan los datos recopilados, limpios y unificados en diversos algoritmos de agrupamiento, de clasificación o regresión, de modo que uno o varios de estos algoritmos permitan encontrar una solución. Se espera que los algoritmos sean capaces de encontrar las propiedades que caracterizan a las instancias del conjunto de datos y de esta forma se prevé que una nueva instancia agregada al conjunto de datos sea correctamente o agrupada o clasificada. Finalmente, la presentación del conocimiento consta del uso de herramientas y técnicas gráficas que ayuden a proporcionar una comprensión visual de los diversos resultados arrojados por los algoritmos. A continuación, tal y como se comentó en la etapa de detección de patrones, explicaremos algunos algoritmos para realizar predicciones o clasificar nuevos elementos. El primero de ellos es la regresión, la cual permite dar predicciones numéricas respecto a una entrada de datos. Esta técnica se puede representar por medio de una gráfica en 2 dimensiones, en la cual los resultados deseados se grafican mediante una línea recta, a diferencia de los resultados de las predicciones, los cuales son representados como una serie de puntos sobre la misma gráfica. Al final, es posible observar el error que hay entre predicciones y valor real, como la distancia que existe entre el punto predecido y el punto en la línea recta.
Algoritmos supervisados se caracterizan por hacer uso de un conjunto de datos que contiene al dato entrante y a la salida esperada para ese dato. Después se recurre a un entrenamiento en donde el algoritmo toma estos ejemplos de datos correctos y busca extraer las características más representativas. Al final se pretende hacer una generalización para poder clasificar de la mejor manera una nueva instancia. Ejemplos de estos algoritmos son los clasificadores, que asignan una clase o clases a cada uno de los elementos pertenecientes al conjunto de datos. El objetivo es asignar de forma efectiva la clase adecuada para cada uno de los elementos. Y un ejemplo de este tipo de clasificadores es el clasificador KNN. Algoritmos no supervisados son aquellos que, a diferencia de los supervisados, no se les proporcionan las salidas deseadas de los elementos del conjunto de datos entrante. Los algoritmos buscan las relaciones entre los elementos y pretenden agruparlos de tal forma que guarden una relación con el resto de elementos del grupo al que pertenecen. A este tipo de algoritmos también se les conoce como de agrupamiento. Y un ejemplo de algoritmo de este tipo pueden ser las redes neuronales, las cuales surgen como la representación computacional del comportamiento del cerebro humano, buscando simular la transmisión de información entre neuronas a través de la sinapsis. Las redes neuronales están compuestas de múltiples capas de neuronas conectadas una detrás de la otra. A cada una de estas neuronas se les conoce como perceptrón simple. Métricas. Concluido el entrenamiento de un algoritmo, deseamos saber su desempeño con respecto al objetivo para el que lo entrenamos. Las métricas nos permiten medir esto. Permitirán deducir si el algoritmo está ofreciendo los resultados esperados o no. Una de las métricas existentes es la matriz de confusión, una matriz de resultados de la clasificación agrupamiento que devuelve nuestro algoritmo. Analiza cómo fueron clasificados los datos durante la fase de pruebas, de modo que podremos saber si han sido correctamente clasificados o no. La matriz es cuadrada, las columnas representan la verdadera clasificación de cada uno de los datos y las filas representan los resultados del algoritmo para cada una de las clases o grupos. De estas categorías surgen 4 diferentes representaciones. Verdaderos positivos, el algoritmo predice positivo y está en lo correcto. Verdaderos negativos, el algoritmo predice negativo y es verdad. Falso positivo, el algoritmo predice positivo pero es falso. Y falso negativo, el algoritmo predice negativo pero está en un error. Derivada de esta métrica surgen otras como precisión, recall y F1 que permiten evaluar los resultados de los algoritmos. El objetivo de los algoritmos descritos en el marco teórico es la razón por la que se seleccionó la minería de datos para la tarea de recomendar y estimar, tal y como se detalla en los requisitos. Además, presentaremos las fuentes de datos, se justifica su inclusión en el proyecto, explicamos su contenido y se muestran las variables que las definen. Al final, indicaremos las herramientas contempladas para el desarrollo del proyecto. Requisitos funcionales. Primero, las predicciones realizadas por el sistema. El sistema realizará las predicciones de la producción agrícola en el estado de Jalisco en el periodo de tiempo de estudio. Acceso al sistema. Se podrá acceder a él por medio de una aplicación web. Consulta de la información del producto. Se podrá solicitar la estimación de la producción en especie y en efectivo de un producto agrícola que previamente hayamos seleccionado de entre los que están disponibles. Consulta de la información de una región. Podrá solicitarse la estimación de la producción de una serie de productos agrícolas previamente seleccionados que estén disponibles en el municipio elegido. Consulta la información por producto y región. Se podrá solicitar al sistema la estimación de la producción de un producto agrícola en un municipio que hayamos seleccionado siempre que el producto esté disponible en dicho municipio. A continuación mencionaremos los requisitos no funcionales que consideramos más relevantes. El despliegue de resultados. La aplicación mostrará las predicciones en una única página web. Preprocesamiento. Antes de modelar es necesario preprocesar los datos. Los pasos a seguir serán la limpieza de los datos, de instancias repetidas, inconsistencias, valores atípicos, valores nulos e información irrelevante. Analizaremos la información faltante, seleccionaremos y transformaremos variables de ser necesario, y por último seleccionaremos las instancias que conformarán el conjunto de datos. Y todas estas tareas las vamos a realizar iterativamente hasta que determinemos que las variables seleccionadas brindan información útil. Recomendación para la siembra de productos. La aplicación indicará al usuario en qué municipios se recomienda que siembre ciertos productos agrícolas, siempre que no se tenga registro de que hayan sido cultivados en dichos municipios y que dichos municipios cuenten con las condiciones necesarias para producirlos. Alcance del proyecto. La generación de nuevas predicciones para los próximos años están sujetas a la disponibilidad de información nueva del mismo formato que en las fuentes de datos que especificaremos, a la nueva etapa de preprocesamiento y entrenamiento si se desea extender el contenido de las predicciones,
a que las variables de los conjuntos nuevos permanezcan iguales a las de los conjuntos anteriores, a que la localidad del país sea la misma con respecto a al origen de las fuentes de información. El resto de requisitos no funcionales pueden consultarse en el documento. Las fuentes de datos que se tienen son las siguientes. Siacon NG es un software proporcionado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el cual cuenta con una base de datos bastante amplia donde se almacena información relacionada con el sector agrícola. Es posible descargar los datos en formato CSV y las variables destacadas son el valor de la producción en toneladas y en efectivo. Estas permitirán analizar cosas como los productos agrícolas con la producción más alta. Información estadística y climatológica. Esta fuente de datos proporcionada por la Comisión Nacional del Agua permite visualizar las diferentes estaciones climatológicas existentes en el país. En nuestro caso solo serán necesarias las estaciones del estado de Jalisco. Cada una de estas estaciones proporciona información climatológica del área, cuya información consiste en climatología diaria, estadística, valores normales y valores mensuales. Se decidió usar la información de climatología diaria, la cual cuenta con las variables de precipitación, evaporación, temperatura máxima y temperatura mínima. Procampo y Proagro. El programa de apoyos directos al campo, Procampo, consiste en el pago por hectárea o fracción sembrada que se encuentre bajo explotación pecuaria, forestal o proyecto ecológico. En 2013, Procampo cambió a Proagro Productivo. Se realizó una consulta al portal web del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y se obtuvo el conjunto de datos de Procampo. Todos estos apoyos otorgados se homogeneizan bajo la denominación de Procampo. Los datos consisten en un histórico de aportaciones monetarias del gobierno a los agricultores. En nuestro caso, hicimos la recolección del estado de Jalisco y cada uno de los municipios cuenta con un archivo CSV. Estos archivos tienen las variables de periodo y monto pagado por el Procampo. Tipos de suelo en municipios de Jalisco. El estudio de los tipos de suelo y su relación con la agricultura se conoce como edafología. Esta información se encontró en el Instituto de Información Estadística y Geografía de Jalisco, donde fue posible descargar un archivo PDF por cada municipio. Se realizó la extracción de la información del tipo de suelo y su proporción. El resultado es una serie de archivos de texto por cada municipio con las siguientes variables: tipo de suelo y extensión del tipo de suelo con respecto a todo el municipio. Cultivos y condiciones edafoclimáticas. Los cultivos se eligieron de entre los sembrados en el estado de Jalisco y como resultado de la suma del valor anual de la producción en efectivo de cada cultivo del año 2008 al 2018. Dichos cultivos son los que más ganancias otorgaron en el periodo de tiempo descrito. Las características de los cultivos, riego, precipitación, temperatura y tipo de suelo son resultados de la investigación. Debido a que no podemos medir las variables del suelo y clima en la región, acotamos la investigación a un grupo de especificaciones de las cuales existen conjuntos de datos. Los conjuntos que se utilizarán son algunos de los anteriormente descritos. Las herramientas con las que se estará trabajando son principalmente el lenguaje de programación Python, debido a que posee librerías de inteligencia artificial que contienen algoritmos de regresión y agrupamiento. También se estará manejando la librería NumPy, que tiene implementadas funciones necesarias para realizar operaciones entre matrices. La librería Scikit-learn, caracterizada por incluir varios algoritmos de clasificación, regresión y agrupamiento. También TensorFlow, que permite usar algoritmos de Machine Learning a un alto o bajo nivel. Matplotlib, que permite graficar con base a las variables que el usuario desee. Y para el apartado web se eligió el framework de Django, con la finalidad de manejar una homogeneidad entre herramientas, pues también está escrito en lenguaje Python. Conclusiones. A lo largo de la investigación de las fuentes de datos, se encontraron inconvenientes que obstaculizaban su uso. Durante la búsqueda de datos climatológicos, por ejemplo, se encontró una base de datos proporcionada por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, que no contaba con el rango de años útil para nuestro trabajo. Acerca de la información útil con respecto a territorio, debía ser de carácter edafológico. Este descubrimiento provocó que se descartara un conjunto de datos ya generado que contenía información geológica del estado. El estudio con respecto a cultivos reveló variables que resultan importantes para determinar el potencial de desarrollo de un producto agrícola. Esto nos llevó a averiguar variables como temperatura, precipitación y el tipo de suelo requerido para sembrar 20 productos, con respecto a los cuales extendemos las recomendaciones. La búsqueda de datos con respecto a apoyos agrícolas
reveló que a partir del año 2018 el programa Producción para Bienestar vino a sustituir a Proagro y cambió las características del grupo de beneficiarios. Este cambio supone una limitación para la generación de nuevas recomendaciones. La búsqueda de información conllevó un proceso largo de investigación, por lo tanto podemos confirmar que hasta ahora una de las etapas más importantes y que más tiempo requieren es la que involucra la búsqueda, recolección y descarte de datos. Finalmente, el siguiente paso será concluir la fase de preprocesamiento y realizar la unificación de datos para comenzar la experimentación con los algoritmos.